dijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos dará, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando
ojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. Pues oremos por nuestros niños, hermanos, para que continúen, ¿verdad?, con el servicio al Señor. Y bueno, pues vamos a hacer una lectura bíblica y les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Salmo 1. Vamos a leer el Salmo 1 y vamos a hacer esta lectura todos juntos, hermanos, así como están desde sus lugares. Vamos a hacer esta lectura. La palabra del Señor dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Bueno, pues ahora ha llegado el tiempo, hermanos, de escuchar, de meditar en la palabra del Señor, así que prepare su mente, su corazón, para lo que el Señor tiene preparado para usted en esta mañana. Y la predicación está a cargo de nuestro pastor Raúl Ortiz Caballero. Dios les bendiga, hermanos, un gusto volver a verles. Los niños pueden salir, tienen el tiempo para que también reciban la enseñanza que les corresponde y todos estemos atentos a la meditación del día de hoy. En estos 2 últimos meses, hermanos, hemos estado meditando acerca de la familia cristiana y la sociedad. Cómo nos encontramos, cómo nos visualizamos nosotros y cómo debemos actuar ante esta sociedad que diariamente demanda razón de la esperanza que nosotros tenemos, que hay en nosotros. Hoy es el último domingo del mes de junio y con este domingo terminamos este tema acerca de la familia cristiana y la sociedad. Y hoy quise compartir con ustedes este salmo, el Salmo 1 que acabamos de leer y que vamos a meditar en este momento. 2 caminos en la vida, o los caminos de la vida también, ¿verdad? Es el título que yo estuve pensando para ponerle a la meditación del día de hoy. El Salmo 1, un salmo muy conocido ya por la mayoría de nosotros. Creo que muchos hemos recitado, nos lo hemos aprendido, lo hemos memorizado en algún momento. Y hemos escuchado esta serie de consejos, esta serie que tiene que ver con lo que la palabra de Dios demanda de cada uno de nosotros. Y bueno, el día de hoy, hermanos, quiero que pongamos atención y que estemos atentos a lo que dice la palabra de Dios. Hemos leído y hemos recordado esto que hemos escuchado en algún momento. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la familia? ¿Qué pasa con la familia el día de hoy?
Seguramente tú estás enterado de las noticias, lo que dicen los medios de comunicación acerca de lo que se viene forjando, se viene manejando, y los que controlan a la humanidad han establecido ya desde hace un buen tiempo un proceso globalizador que tiene como mayor enemigo la unidad familiar. Bueno, algunos creen que exagero y han llegado a pensar que no va a pasar nada, que esto que nosotros hemos venido anunciando, hemos venido previniendo, hemos venido alertando, no es nada grave. Lo cierto es de que si nos ponemos a analizar, a pensar en lo que diariamente estamos viendo, cómo nuevas iniciativas de ley se están promoviendo desde las cámaras de diputados, de senadores, y no estoy hablando mal en contra del gobierno, ¿verdad? Para nada, al contrario, nosotros somos los encargados y responsables de orar por nuestras autoridades y diariamente tenemos que hacerlo. El detalle aquí está de que nos están cambiando muchos conceptos y les decía yo, el mayor enemigo es la unidad familiar. Si el individuo no tiene familia, queda indefenso ante el ataque de estos lobbies, de estas personas que están pretendiendo imponer sus formas de pensar, su ideología. Si el individuo, la persona, no tiene un padre que le infunda coraje, que le modele lo que debe de hacer como varón, como persona responsable de una familia, de un hogar, quedará indefenso ante el establishment gubernamental, ante el establishment que nos está dando a conocer cómo debemos comportarnos. Y es así como el día de hoy encontramos que pues tenemos que ser deconstruidos los varones, porque pues ahora surgen nuevas masculinidades, ahora surgen nuevas formas de ver cómo debe ser el varón, cuando todo esto ya está plasmado, ya está escrito en este manual que nuestro Dios nos ha dejado y que nosotros lo conocemos como Biblia, la palabra de Dios. Si un individuo no posee a una madre que le brinde amor, cariño y protección, el poder político les ofrecerá a esta persona ese cariño supuestamente, ¿verdad? Y estarán indefensos y empiezan a crear, a fomentar esta sociedad narcisista en donde todos están preocupados por sí mismos, y entonces la población, la sociedad no se levantará a favor de nadie. ¿Qué le pasa a un individuo que no posee una familia? Se encuentra indefenso. Podrán llegar otras personas a atacarlo, a infundirle temor, a infundirle cosas para que lo hagan sentir solo, mal, y sin una familia que lo defienda y que salga a favor de él. Definitivamente esta persona se encuentra indefensa. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que regresar y estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. A partir de la segunda mitad del siglo XX comenzó esta escalada de ataques a la estructura social, a la estructura familiar en todo el mundo, con políticas revolucionarias, supuestamente culturales, tecnológicas, y es por eso que les vuelvo a decir, hermanos, el día de hoy tú y yo tenemos que regresar a lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, parte de lo que nos dice la palabra de Dios está en los Salmos. Y cuando entramos en los Salmos, nosotros estamos entrando en el santuario de Dios, donde la palabra nos invita, que dice que vengamos alegremente y alabemos a nuestro Dios, un lugar donde de manera especial nosotros podemos encontrar a Dios y disfrutar de esa comunión con Él. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando leen la palabra de Dios definitivamente tenemos que poner atención, porque si no ponemos atención no entendemos. Y en esta semana yo estaba escuchando una de las clases con el doctor Garrett, es un doctor en teología, y él decía, cuando tú comienzas a leer la Biblia y no estás entendiendo, párale, mejor detente, porque no tiene caso que tú estés leyendo sin entender nada.
Entonces mejor despabilate, estírate, concéntrate en lo que tenemos, en otras cosas probablemente, y después regresa al estudio de la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra, entonces tenemos que poner toda nuestra atención a lo que estamos leyendo y no leer por leer, porque podríamos leer mucho de la Biblia, pero si no la entendemos, entonces creo que no la estamos aprovechando. Decía un compañero en el seminario, a veces leemos abuelo de pájaro, y yo no había escuchado esta frase, ¿verdad? Y cuando dice, ¿qué es abuelo de pájaro?, le preguntaba, no, pues es cuando lees nada más y pasas las hojas y ya leíste, pero pues no analizaste, no entendiste. Y entonces, el día de hoy, hermanos, tenemos que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. De manera especial nosotros podemos encontrar a Dios y disfrutar de esa comunión con Él. El libro de los Salmos nos ayuda, el libro de los Salmos nos da una guía, una dirección para poder hacerlo. Y cuando nos referimos a los Salmos, estamos refiriéndonos a un conjunto de ellos. Pero cuando nosotros hacemos referencia a uno solo, no vamos a decir Salmos 24. Quise decir esto porque de repente todavía nos vamos con esta idea, ¿verdad? Es el Salmo 24, el Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 3. No es como cualquier otro libro de la Biblia. Los otros libros de la Biblia tienen capítulos y decimos 1 Timoteo capítulo 1. En el caso de los salmos no vienen por capítulos, son salmos. Es una colección de 150 salmos que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, si tú estás acostumbrado a decir Salmos 1, no es Salmos 1, es el Salmo 1. Cuando hacemos referencia al conjunto, al libro en general, entonces sí decimos el libro de los Salmos, porque son varios, es en plural, pero cuando hacemos referencia a uno es el Salmo 2, el Salmo 3, el Salmo 4 y así sucesivamente. Los judíos de hace aproximadamente 3000 años y los cristianos desde hace poco más de 1000 años han encontrado en los salmos una guía inspirada, una guía para la oración, para la devoción, para la adoración y comunión con Dios. Nosotros también. Y hoy los salmos se usan en muchas partes del mundo. Este salmo que acabamos de leer tiene el claro propósito de enseñar, guiar y señalar el camino para pedir una decisión finalmente, una decisión. Y hay una diferencia muy grande que quiero que tú notes el día de hoy entre la persona que sigue a Dios y el que rechaza ese camino. Hay una gran diferencia en cuanto a esta decisión, en cuanto a los valores, en cuanto al estilo de vida, y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que decidir y decidir bien. Y para decidir bien, el Salmo 1 enseña la idea de lo que el ser humano siembra en su vida, eso mismo va a cosechar. Esto es una frase que la tenemos en la vida diaria. Tú has escuchado esta frase de la siembra y la cosecha. Lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Si yo siembro una semilla de aguacate, seguramente que va a crecer un árbol de aguacate y me va a dar como fruto aguacates, ¿verdad? Pero si yo quiero tener melones, no voy a esperar cosechar melones de un árbol que no es de melón o de una planta que no es del melón, ¿verdad? Entonces, la siembra y la cosecha es una ley que está arraigada diariamente en nuestras vidas, y esto es lo que nos enseña este salmo. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, y este Salmo 1 nos da esa idea. El Salmo nos muestra los caminos por donde todo ser humano debe transitar, y estos caminos son diferentes. Quiero que me acompañes a orar. Pidámosle a Dios que Él hable a nuestra vida esta mañana, y que lo que tú escuches el día de hoy verdaderamente sea palabra de Dios. Recordemos que todo lo que nosotros escuchamos tenemos que someterlo a lo que dice la palabra. Si la palabra no lo dice, entonces definitivamente no tiene cabida dentro de lo que la iglesia cristiana debe predicar. Entonces oremos,
Pide dirección de Dios para que podamos entender correctamente lo que Dios nos quiere enseñar. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por este día que nos has regalado. Estamos seguros que tu presencia nos acompaña y también por eso te agradecemos. Quiero pedirte, Dios bendito, que nos ayudes a entender tu palabra. Gracias por habernosla dejado y porque nos la has dejado para ser nuestra guía en este mundo, la guía que nos da dirección. Bendito Dios, gracias por estar con nosotros en todo momento. Habla una vez más a tu pueblo, lo necesitamos y por eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, entonces les invito a estar concentrado en lo que vamos a escuchar esta mañana. Los caminos de la vida. Hace algún tiempo compartí una serie de sermones que tenía que ver con dos principios, dos cosas, y veíamos, ¿verdad?, que desde que Dios creó todo lo que tenemos en este mundo, siempre ha existido únicamente dos caminos: el camino del bien y del mal, el camino de la vida y de la muerte. Únicamente existen dos lugares a donde vamos a pasar la eternidad: el cielo y el infierno. Únicamente Dios creó dos sexos, hombre y mujer, y así definitivamente nos podemos ir dando cuenta que no hay medias tintas. Nos podemos dar cuenta que, decía la hermana Maristela en la mañana, ¿verdad?, no hay grises, o es blanco o es negro. Y esto es una realidad que la Biblia nos enseña y nosotros estamos seguros que esto es la palabra de Dios. Entonces, dos caminos únicamente por donde tú tienes que transitar, y tú eres quien elige, tú eres el que decide por dónde vas a ir. Dos caminos en esta vida, y en primer lugar nos encontramos con el camino de la justicia. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Si puedes leer conmigo, te invito a que recordemos esto que ya leímos y veamos lo que dice la palabra de Dios. Lee conmigo, dice la palabra de Dios: dichoso es el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Esto es el camino de la justicia, y nos lo enseñan estos versículos del Salmo 1. Hace algún tiempo leí un libro de la doctora Susana Chau, y el título es Las tres placentas. En una parte ella dice que la fe es una creencia en donde apostamos la vida. Y lo que más me llamó la atención es que dice que solo tenemos una vida para apostar. Cuando me puse a analizar esta frase, dije yo, es una gran verdad. La fe es una creencia en donde apostamos la vida, y tú decides en dónde poner tu confianza, en dónde está tu fe, en quién vas a depositar tu fe, porque solo tenemos una vida para apostar. Una gran verdad. El día de hoy, hermanos, la palabra de Dios nos da esa guía. La palabra de Dios siempre nos va a enseñar a hacer lo correcto. Y este salmo habla del justo y de los malvados. Aquí el principio lo llama el hombre. Dichoso el hombre, bienaventurado, dice la versión que leíamos anteriormente. Bienaventurado es alguien doblemente feliz, doblemente contento, alegre, dichoso, que siempre está con buen ánimo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Entonces, cualquier ser humano
puede escoger este camino. El camino de salvación está abierto a toda aquella persona que desee entrar en él. Y aquí, hermanos, podemos encontrar que cuando hace referencia al hombre, no está hablando únicamente del varón. El hombre aquí es una palabra que aplica a los dos sexos que existen. Se está refiriendo tanto al varón como a la mujer. Entonces, dichoso el varón, dichoso el hombre, dichosa la mujer que no anda en el consejo de los malvados. Tú y yo podemos estar en este camino. En el original la expresión es exclamativa. ¡Oh, cuánta felicidad hay en ese varón, en esa persona! ¡Qué feliz es ese ser humano! Y yo creo, hermanos, que seguramente el salmista estuvo reflexionando mucho sobre este tema, y el salmo refleja la emoción que él sentía al estar escribiendo esta palabra. La palabra varón es genérica, como les decía, ¿verdad? Y se aplica a toda clase de persona. Y no está hablando únicamente de alguien con un nivel económico bastante elevado o alguien en un nivel económico bastante bajo, para nada. No tiene que ver entonces con las condiciones de ese ser humano, sea rico, pobre, educado, ignorante, joven, viejo, poderoso, débil, conocido, desconocido, ya sea un empleado o un patrón, trabajador, esclavo, varón, mujer. ¿A qué se debe entonces la felicidad de esta persona? ¿A qué se debe que esa persona es doblemente feliz? El resto de este salmo que vamos a ir leyendo lo va a aclarar y nos va a dar luz sobre este tema, porque aquí la palabra de Dios nos da esa guía, como les decía, ¿verdad? Se puede decir entonces que la verdadera felicidad se halla por medio de una vida recta, porque tal vida está libre de tropiezos, esa vida está libre de una mala conciencia y de otras cosas que militan contra la verdadera felicidad. Ok, vayamos analizando entonces poco a poco lo que la palabra de Dios nos enseña aquí en este pasaje. El que transita en este camino de la justicia, la palabra de Dios nos dice que evita seguir el consejo de los malos. El que transita en este camino de la justicia, entonces, hermanos, evita seguir el consejo de los malvados. Ok, ¿cuántos de nosotros hemos sido influenciados de una mala manera? Hace rato en la escuela bíblica dominical, Abril nos hablaba acerca de la influencia que nosotros ejercemos. Y aunque alguien pueda decir, no, es que mi vida no es de influencia, todos nosotros somos de influencia con las personas que nos rodean. A veces no tanto por lo que hablamos y decimos, sino por lo que hacemos. Y esta influencia, hermanos, es muy fuerte. Entre más cercana está la gente de ti, tú eres de mayor influencia. Pero es bienaventurado, es bienaventurada aquella persona que evita seguir ese consejo de los malvados. Y si me atrevo a hablar acerca de la influencia ahorita, hermanos, muchas veces no es necesario que me digan a mí, ¿sabes qué? Maltrata a las personas. O no seas educado, sé grosero cuando alguien no te atiende rápido y como tú quieres. A veces yo puedo verlo eso de mi padre probablemente, ¿verdad? Y si mi papá trata mal a las personas, aunque no me diga a mí, trata mal a las personas, yo estoy siendo influenciado por esas malas acciones. Y lo mismo aplica de mí hacia mi hijo. Aunque yo no le diga a mi hijo, ¿sabes qué? Contesta de mala manera a otros. Si él ve que yo hago eso, ¿qué creen que va a hacer él? Lo mismo.
Pero aquí la palabra nos está diciendo, es bienaventurado, es doblemente feliz aquella persona que no sigue el consejo de los malvados. Y aquí vuelvo a decir, hermanos, aunque alguien no te lo diga de forma audible, de forma verbal, ojo, mucho ojo con lo que estamos viendo, con lo que estamos aprendiendo. Porque probablemente estamos siendo influenciados de forma no verbal, ¿sí? Entonces tengamos cuidado. Nuestro enemigo, el diablo, también ofrece felicidad, pero esa es una felicidad falsa. Primero, porque la felicidad que este mundo ofrece no es permanente, y segundo, porque se basa en un comportamiento que no se ajusta a la palabra de Dios definitivamente, y por último, porque trae una serie de consecuencias negativas, una mala conciencia, la disciplina de Dios, y todo esto produce tristeza en el ser humano. Me acuerdo mucho de esta frase que alguien dijo, es que el mundo es muy atractivo, y definitivamente esto es una realidad. ¿Cuántas atracciones nos ofrece este mundo? ¿Cuántas atracciones nos ofrece esta sociedad? Y muchas veces eso que se nos ofrece nos cobra una factura muy grande. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. La palabra de Dios nos advierte, nos pone alerta sobre esto que nosotros debemos evitar. Los consejos de los cuales habla aquí el salmista son aquellos propósitos o planes que rigen la vida de las personas malvadas y que les lleva a vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. El hombre justo definitivamente no establece su forma de vida sobre las recomendaciones o sugerencias de los hombres perversos, sino por la ley de Dios. Versículo 2 dice, en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Y esto nos puede pasar a cualquiera. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra de Dios? El varón bienaventurado, el varón doblemente feliz, esa persona dichosa, dice que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿Qué es meditar? Cuando algo tenemos en mente y pensamos una vez y otra vez, ¿qué quiere decir este pasaje o este versículo que leí hoy por la mañana? Diariamente compartimos un versículo por las mañanas. Y la idea es que lo estemos pensando, que lo estemos analizando. Es una ayuda más para que nos quedemos con la palabra de Dios durante el día. La reflexión devocional de todas las mañanas, hermanos, también es muy importante que tú y yo la tomemos en cuenta. Y no, como decía alguien, ¿verdad? Que vemos nuestro grupo de WhatsApp y le pasamos a la reflexión del día, porque pues leer toda una parte, ¿cuánto tiempo nos lleva? 15 minutos, 20 minutos, es que no nos da tiempo, nos levantamos justo con el tiempo suficiente para llegar al trabajo diariamente, ¿y qué vamos a estar leyendo 15 minutos o 20, verdad? Bueno, si no te da tiempo, entonces te propongo a que te levantes 15 o 20 minutos antes para que te dé tiempo. Yo anteriormente me levantaba a cierta hora y me di cuenta de que no me daba tiempo. Dije, no, tengo que recorrer la alarma más temprano para que me dé tiempo de hacer todo lo que debo de hacer antes de salir de casa. Y yo no sé si tú eres de los que siempre andan corriendo por llegar de un lado a otro. Entonces, definitivamente no sé si la palabra de Dios sea la prioridad en tu vida. Bueno, esto es para todos, ¿verdad? No únicamente para los que andan corriendo de un lado para otro. Pero la palabra de Dios debe ser una prioridad en tu vida. Y si queremos verdaderamente poner atención,
ser doblemente feliz, bienaventurado y dichoso, como dice aquí este salmo, entonces pongamos atención en lo que debemos hacer. Entonces, la palabra de Dios nos enseña también que el que transita en el camino de la justicia evita detenerse en la senda de los pecadores. ¿Qué les viene a la mente, hermanos? Esta frase, detenerse en el camino de los pecadores, ¿a qué se referirá con esto? ¿Se han puesto a pensar? A veces, de pronto, se aprovechan del compañero de trabajo que es tímido, que es muy callado, o que de pronto dice algunas cosas que para algunos parecen tontas, y empiezan a hacer burla de él o de ella. Y a mí me divierte cómo lo hacen. Y cuando empiezan a burlarse de él, yo iba pasando y mejor me detengo para ver, y quiero divertirme, quiero pasar un buen momento a costa de alguien, de esos escarnecedores, de esos burladores, de esos que buscan hacer el mal. O de pronto alguien en su tiempo de ocio está mirando cosas que no debe mirar. Y de pronto yo me acerco y me asomo. ¿Qué es aquello que yo debo evitar? ¿Qué es aquello que tú tienes que evitar? De pronto alguien viene y te empieza a contar, oye, ya te enteraste, fíjate que me acabo de enterar que allá en tal lugar la vecina y tal, y empieza una serie. A ver, cuéntame más, ¿no? ¿Será que esto tenemos que evitarlo? ¿Será que esto es algo que nos ayude y que nos cause beneficio? Recuerden, el que transita en el camino de la justicia va a evitar todo este tipo de cosas. Y el que transita en ese camino de la justicia, hermanos, debe de tener presente que esto no conviene. El hombre bienaventurado, hermanos, siempre va a tener presente la palabra de Dios, porque en su ley medita de día y de noche. La persona que peca es aquella persona que ha errado en el blanco, no vive en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. ¿Qué es pecar? ¿Te has preguntado? Muchas veces queremos tener una lista, ¿verdad? Si yo robo 5 pesos, sí es pecado, pero si es 1 peso nada más, como que no es pecado. O sea, ¿a quién le afecta, no, que le hayas quitado 1 peso? Errar en el blanco es hacer lo contrario a lo que dicta la voluntad de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, no se trata de tener una lista. En la mañana hablábamos acerca del legalismo contra la gracia, ¿verdad? El legalismo es precisamente tener una lista, ¿verdad? De que sí puedes hacer y qué cosa no puedes hacer, y con que tú te ajustes y te amoldes a esa lista, ya la libraste. Pero, ¿verdaderamente será esta la voluntad de Dios? Tengamos cuidado, el hombre bienaventurado evita estar donde puede ser encontrado o señalado con estas personas pecadoras, y los evita como plaga. Yo constantemente le digo a mis hijos, ¿verdad? Eviten juntarse con esos niños, con esas niñas que empiezan a maquinar, a pensar, a hacer travesuras, en librarse de las clases, en contestar mal, en de repente ir a hacer alguna fechoría por allá. Porque el dicho nos dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Muchas veces, no, es que yo nada más estaba ahí con ellos son los que hicieron esto. Pero el hombre bienaventurado evita estar donde puede ser encontrado culpable con ese tipo de personas. Los evita, no se junta con ellos. Y no es porque le tengamos miedo, ¿verdad? Sino porque definitivamente va a ser muy difícil que ellos se conviertan a ti, más bien
tú te conviertes y te amoldas a ellos cuando son más ellos que tú. Consciente de la manera en que ellos viven, el hombre bienaventurado sigue el camino de Dios y no se detiene para estar con este tipo de personas. Observar cómo dañan, cómo causan daño a otros, cómo se burlan de otros. El que transita por el camino de la justicia evita cultivar la amistad de los blasfemos. Una cosa es que me lleve yo bien con todos y que salude a todas las personas. Tenemos que ser educados, mostrar una buena educación con la gente de nuestra comunidad, de la colonia, del trabajo, y saludar a todos. Y yo me he encontrado con personas que no me han contestado el saludo, ¿y qué creen? Les sigo saludando al otro día, porque pues es mi deber, es mi responsabilidad hacer este tipo de cosas. Pero cultivar la amistad de los blasfemos es algo que tenemos que evitar. Y yo les decía, ¿verdad? Una cosa es que nos llevemos con todos y saludemos a todos, y algo muy diferente es que busquemos la amistad de aquellas personas que no están haciendo lo correcto delante de Dios. El blasfemo, el escarnecedor, es aquella persona que se burla de la religión, de la fe en Dios, del compromiso con Él. Tal persona no es únicamente alguien que ha errado en el blanco, sino que a propósito y de forma deliberada determina no someterse a la voluntad de Dios. Cada vez, hermanos, que pasa el tiempo y que nosotros nos estamos acercando, pues no lo sé si al final del mundo o a la venida de nuestro Señor Jesús, la raza humana se caracteriza cada vez más por ser escarnecedora, por ser burladora, como en los días de Noé. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, por qué Dios permitió el diluvio? Todo el mundo se burlaba. ¿Y qué pasa el día de hoy? Evitemos este tipo de comportamientos. Hoy en día, esta silla de los burladores, ¿dónde las podemos encontrar? Pues probablemente en esos lugares donde de forma deliberada, de forma firme, se encuentran personas que no quieren nada con Dios, personas que le han dado la espalda a Dios. Y hay centros de vicios, de prostitución, centros que ofrecen placeres, pero no únicamente la silla de los burladores se encuentra en ese tipo de lugares. Probablemente los encontremos en las escuelas, universidades, en las calles, a veces en nuestras propias casas. Es un lugar donde el nombre del Señor es burlado, no solo con palabras, sino con acciones. Sin embargo, hermanos, tenemos que enfatizar que el problema no radica necesariamente en los lugares antes mencionados, sino en el corazón del hombre. Podemos estar en cualquier lugar, y si tú estás convencido de lo que realmente Dios espera de ti, te vas a comportar de la misma manera, aunque nadie te vea. Pero si tú no estás convencido, probablemente en donde ya no te conocen, ahora sí podrías dar rienda suelta a hacer burlas, a hacer escarnio o a juntarte con personas que no obedecen a la ley de Dios. Ok, estamos viendo el camino de la justicia, ¿verdad? Y ya dijimos que el que transita en ese camino de la justicia evita entonces seguir el consejo de los malvados, detenerse en la senda de los pecadores y cultivar la amistad de los blasfemos. Pero también el que transita en este camino medita en la ley de Dios. El hombre bienaventurado piensa profundamente en la palabra de Dios. El diccionario define la palabra meditar como concentrarse en una sola cosa para entenderla. ¿En qué te deleitabas antes? ¿O en qué te sigues deleitando ahora? Tal vez esta sea una pregunta obligada para todos. ¿Qué es lo que te causa placer? ¿Qué es
lo que tú buscas hacer la mayor parte del tiempo. El que transita en el camino de la justicia, aquella persona bienaventurada, medita en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Ese hombre bienaventurado piensa profundamente en la palabra de Dios. Y antes quizás se deleitaba en otras cosas, les decía, ¿verdad? Pero ahora su deleite está en la palabra de Dios. Tiene ese hambre espiritual. Es una de las evidencias del nuevo nacimiento. La palabra delicia significa algo muy placentero, delicioso. Decimos cuando algo nos gusta en gran manera. ¿Y a poco decimos, ya no quiero más? No, decimos, a ver, dame más, porque me gustó, me encantó, quiero seguirme deleitando con esto que me gusta. Es así entonces como el hombre bienaventurado toma la palabra de Dios. ¿Qué tanto meditas y te deleitas en la palabra de Dios? Es la pregunta que tú tienes que hacerte el día de hoy. El que transita en este camino prospera en todos sus caminos. La promesa de prosperidad para los justos se halla en diferentes partes de la palabra de Dios. El Salmo 128, el libro de Deuteronomio nos enseña los beneficios de la obediencia. La piedad es una reverencia profunda por Dios que conlleva a una vida de obediencia a Él. Permite al ser humano vivir bajo la bendición de Dios y experimentar su paz. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Prospera en todos sus caminos. Yo no sé si te has encontrado con personas que dicen, es que ya inicié este proyecto, ya emprendí este negocio, ya me dediqué a hacer esto y nada de lo que hago me sale bien. Ojo, mucho ojo. Probablemente tengamos que analizar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Porque aquella persona que se deleita en la palabra de Dios, dice la Biblia, que todo lo que hace prospera. Y no estoy hablando, hermanos, aquí tengamos mucho cuidado, ¿verdad? No estoy hablando de que el cristiano nunca se va a enfermar, de que el cristiano nunca va a tener problemas, de que el cristiano va a tener un camino sin dificultades. Esto no es verdad, porque nosotros, mientras vivamos en este mundo, también estamos expuestos a este tipo de situaciones, enfermedades, conflictos, problemas, dificultades y muchas cosas más que también padecemos, como cualquier otra persona. La diferencia está en que nosotros no estamos solos y vamos de la mano de Dios. Vamos a ver el segundo camino, el camino de la maldad, versículos 4 y 5. Acompáñenme a leer. Vamos a irnos un poquito más rápido, hermano. No quiero que se me duerman, quiero que estemos atentos todos. Ayúdenme a leer. ¿Qué dicen estos versículos 4 y 5? Leamos juntos. Dice, en cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Los malvados, los malos, el camino de la maldad. Hay una progresión en el pecado. Se va de lo malo a pecador y de pecador a blasfemo. Lo primero que hace el hombre es descuidar su relación con Dios. ¿A poco no te has dado cuenta? La palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios te acerca a Dios. La no lectura de la palabra de Dios te aleja de Dios. Yo no sé si no te has dado cuenta. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios y estamos empapados de lo que dice ella, vamos a evitar transitar en el camino de la maldad, a diferencia de aquellos que han dejado su comunión con Dios y han dejado de leer la palabra de Dios. Entonces comienzan a transitar ese camino de la maldad. No, es que se enfrió, como que ya no quiere venir a los cultos, ya no quiere, y lo buscas para hablarle, para visitarlo, y te evade, te evita. Y no precisamente porque esté bien, sino porque probablemente ya ha comenzado a transitar este camino de maldad. La falta de temor a Dios lleva a cometer más y más pecado hasta que se vuelve totalmente pecador. Finalmente, con la conciencia cauterizada, el pecador se vuelve burlador,
tanto de Dios como de los creyentes. Qué triste es ver este tipo de situaciones. Yo he tenido que ver personas que en algún momento estuvieron en el templo, estuvieron en una iglesia y de pronto ahora dicen que encontraron la verdad en otro lado y se burlan de los que aún seguimos en la iglesia. Qué triste. Sin embargo, existe. Y esto es el camino de la maldad. Los que transitan en el camino de la maldad son arrastrados por el viento. En cambio, los malvados son como paja arrastrada, como el tamo, decía la versión de la Reina Valera 60, ¿verdad? Y yo no sé, cuando yo antes leía y decía el tamo, y yo lo leía y lo recitaba por aprendérmelo, pero hasta ahora yo supe que era el tamo. Yo no sé si ustedes en algún momento se han puesto a investigar, ¿verdad? ¿Qué es el tamo? Bueno, el hermano Luis Miguel dice de que sí, ¿verdad? Regularmente esto lo saben las personas que se dedican a la siembra o que conocen de este tipo de trabajos, o las personas que viven de este tipo de oficios. Pero el tamo es parecido o son las cascaritas de las frutas que en algún momento se tienen que cribar o que se tienen que colar para que pues se deseche. Es la basura que no sirve, la paja que se lleva el viento, lo que no pesa, lo que finalmente se desecha. Y esta es la comparación que nos hace la palabra de Dios, que así son las personas que transitan por el camino de la maldad. El tamo o paja es ese cascarón que rodea al grano. Luego de la cosecha, lo que hay que hacer es limpiar ese trigo, limpiar ese fruto. Entonces, lo que no sirve se desecha y se lo lleva el viento. Es lanzada al aire con el fin de que el viento se lleve aquello que no sirve. Y entonces, la palabra de Dios nos indica cuál es el verdadero valor de estas personas. Personas que muchas veces nosotros no sabemos y podríamos estar admirando porque creemos que son personas de gran importancia. Muchas veces nuestros adolescentes o aún nosotros como adultos empezamos a idolatrar a personas, artistas, estrellas de cine, cantantes, deportistas, y muchas veces, ¡wow!, hasta le ponemos el nombre de alguien famoso a nuestros hijos, ¿verdad? Porque queremos estarlo recordando. Y sí, yo he visto muchas personas, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Ah, se llama Ronaldinho. ¿Y por qué? No sé, ¿verdad? Se llama Luis. No es cierto. Entonces, muchas veces estamos pensando en este tipo de personas y creemos que tienen un gran valor. Tengamos cuidado. Este tipo de personas muchas veces sí son de gran influencia. Y a veces, yo le decía a mi esposa en algún momento, yo creo que el día de hoy le pagan a los artistas, a muchos cantantes o los influencers, les dan cierta cantidad de dinero para que salgan a decir que tienen esta preferencia sexual. Aunque ni sea cierto, yo lo creo, le digo a mi esposa, probablemente sí, pero probablemente no, y les ofrecen dinero porque las personas que quieren imponer este tipo de ideologías saben que ellos son de influencia y que muchos jovencitos, muchas jovencitas, cuando escuchen que él o ella dijo esta declaración, ¡wow!, entonces no es tan malo, entonces como si él o ella lo hace. Cuando yo era adolescente me dijo una persona que también iba a la iglesia, bueno, no tiene nada que ver con esto, pero quiero decir de que sí son de influencia. Yo le decía, es que en el estado de Chiapas, me dice, se dice Chiapas. No, le digo, es Chiapas. No, me dice, porque hasta los que pasan en la tele dicen Chiapas. Dice, ¿cómo vas a saber tú más que ellos? Bueno, entonces muchas veces porque alguien en la televisión, en algún video en internet lo dijo, entonces ya lo damos por cierto, damos por hecho que eso es la verdad, y no es así. Entonces yo no sé si esta persona siga pensando lo mismo el día de hoy, pero me acuerdo en esa ocasión teníamos como 17 años, yo creo 16, 17, algo así, y así me decía. Ok,
Estas personas son halladas culpables. El contraste con el verso anterior es dramático, ¿verdad? El justo es como el árbol sólido, firme, permanente, fresco, fructífero. Pero el impío, la persona malvada, es presentada no como un árbol, ni siquiera como un árbol seco y sin fruto, sino como una paja, algo que se desecha, que el viento se la lleva porque no pesa, no tiene valor, como nada más que un cascarón. Este tipo de personas son halladas culpables. Llegará un día en el juicio donde todos los malvados tendrán su recompensa. Bueno, y no solo los malvados, todos vamos a comparecer un día ante el juicio de Dios. Pero dice que este tipo de personas no podrán levantarse para defenderse. Lejos de pararse, estarán temblando ante la presencia de Dios. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Son separados de los justos. Aquí la palabra pecadores hace referencia a alguien que ofende, a alguien que se porta mal, un criminal, alguien que no da en el blanco, que no tiene ética. Sin embargo, en este contexto, la palabra se está usando como un sinónimo de malo. La palabra congregación significa una asamblea. En los libros históricos, esta palabra generalmente se relacionaba con el pueblo de Israel cuando se decía la asamblea de los santos, la asamblea del pueblo de Dios, hacía referencia a Israel. Sin embargo, la palabra ya por sí sola indica simplemente una concurrencia de personas. Este tipo de personas dice que son separados de la asamblea de los justos. ¿Dónde quieres estar? Probablemente si yo pregunto ahorita, hermanos, ¿en qué camino estás tú? ¿En el camino de la justicia o en el camino de la maldad? Probablemente todos digamos ahorita, ¿verdad? Yo estoy en el camino de la justicia, pero ojo, mucho ojo, tengamos cuidado y reflexionemos, analicemos, porque probablemente sin darnos cuenta hemos comenzado a transitar en este camino de la maldad. El final de cada camino, para terminar, el final de cada camino, versículo 6, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. El final de cada camino, los justos son cuidados por Dios. Definitivamente. Yo no sé si tú en algún momento te has puesto a pensar y has hecho una comparación. A veces yo creo que hay personas que les va bien porque la vida les sonríe, porque han tenido suerte, y podría decir muchas cosas. Sin embargo, si nos ponemos a analizar cuál es el fin de cada camino según lo que nos dice la palabra de Dios en este salmo, los justos son cuidados por Dios. Yo no sé si tú conozcas, pero yo puedo dar testimonio de personas que he conocido durante largos años, durante muchos años, y que se han sometido a la palabra de Dios y han sido temerosos de Dios, y Dios los bendice, Dios los prospera, Dios los ayuda, Dios los guarda. Probablemente tú también conozcas a este tipo de personas, o tú mismo puedes dar testimonio de tu propia vida. Los justos son cuidados por Dios. Los malvados terminan en la perdición, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Y también puedo decirles que también conozco personas que decidieron hacer lo incorrecto, que decidieron transitar por ese camino de la maldad y que el fin que han tenido no es el mejor, no es el más correcto. Yo no sé si ustedes conozcan, sepan de algunas personas que han pasado por este tipo de situaciones, pero sí, a mí siempre me llama la atención y me ha impactado personas que en algún momento estuvieron conmigo, con las que yo conviví y que ahora ya no pueden hacer esto porque están completamente perdidos. En algún momento estábamos mi esposa y yo allá en Salina Cruz, fuimos a visitar a nuestros padres y nos encontramos a una
amiga de la infancia y estábamos platicando y de repente se acerca una persona indigente, les decimos, ¿verdad? Que están todos con ropas sucias y están mal. Y entonces esta muchacha con la que estábamos platicando le llama por su nombre y le dice: ¡Hey, tú! Dice, vete para allá, Eloy. Y dije yo, wow, con qué naturalidad le habla, ¿no? ¿Cómo le dice? Pero sí, esta persona se alejó. Cuando se aleja esta persona me dice: ¿a poco no te acuerdas de él? No, le digo, ¿quién es? Es Eloy, me dice. Él vivió, dice, allá en la casa de tus papás. ¿Cómo? ¿A poco? Sí, dice, ¿te acuerdas? Y ya me empieza a contar. Y cuando ella me recuerda quién era, dije yo, pues sí lo recuerdo, pero ¿cómo llegó hasta esta situación? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo hizo llegar ante esta situación? Y creo que también ya les he contado de otro muchacho, señor, tal vez podríamos decirle ahorita por la edad, que iba con nosotros a las concentraciones juveniles, a los campamentos. Él es de San Blas Atempa, un lugar allá en el Istmo, y que cuando me entero de él me dicen: es que lo tienen encerrado en un cuarto y no lo dejan salir para nada. ¿Pero por qué? Porque se perdió en las drogas, porque ahora ya no piensa bien y cada vez que sale del cuarto quiere agredir, quiere lastimarse, y hace muchas cosas. Por eso siempre lo tienen encerrado. Y una vez uno de sus hermanos me dijo: ve a verlo, dice, habla con él. Sí, recuerda, dice, te va a recordar. Y sí, en otra de mis visitas fui a verlo. Pero es muy triste, hermanos, las personas que deciden seguir el camino de la maldad, cómo terminan en esta perdición. Entonces, para terminar, siempre va a existir una lucha en nosotros. Alguien dijo alguna vez, hermanos, que dentro de nosotros hay dos perros batallando por el control de tu vida, uno negro y uno blanco. ¿Quién va a vencer? Aquel a quien tú alimentes más. ¿De qué te estás alimentando diariamente? ¿Qué es lo que te alimenta día a día? Esta ilustración, hermanos, yo espero que no se nos olvide. Hemos aprendido a buscar a los enemigos fuera, cuando realmente el más peligroso de todos nuestros enemigos está dentro de nosotros mismos. La batalla con la carne, la batalla con el yo. El perro que gane será aquel a quien tú alimentes más. ¿A quién estás alimentando? Yo les invito, mis hermanos, a que tomemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios y que verdaderamente meditemos en ella y que verdaderamente nos deleitemos en ella. Estamos a tiempo, podemos comenzar y tener verdaderamente esa nueva vida. Te invito a que te pongas de pie y que oremos y que le pidamos a Dios que nos siga ayudando, que nos dé la fuerza, la fortaleza necesaria, el valor suficiente para poder hacer ajustes y cambios en nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios y a comprometernos con Él también. Haz un compromiso con Dios, no conmigo. La palabra de Dios es personal para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Padre Santo, gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros este y todos los días como ha sido tu promesa. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, por tus hijos que esta mañana se dieron cita aquí en este lugar para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Sigue hablando a nuestras vidas porque lo necesitamos, Padre Santo. Gracias por recordarnos lo que debemos hacer y cómo debemos vivir. Gracias por la vida de todos los que estamos aquí presentes. Sigue hablando, bendito Dios, a nuestras vidas, que tu Santo Espíritu siga moviendo nuestros corazones para hacer lo correcto, para agradarte a ti en todo momento. Gracias por todo. A nuestros hermanos y amigos que están conectados también a través de Facebook, bendíceles.
guárdales, líbrales de todo mal. Gracias por todo. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga. Ocupen sus lugares, por favor, y continuamos con nuestro culto.